Un hombre, un ejército y la civilización más antigua del mundo, que abrió sus puertas sin disparar una sola flecha. Imagina por un momento que eres el gobernador de la nación más poderosa de la Tierra. Tienes a tu disposición las riquezas del Nilo, siglos de tradición militar y la protección de dioses que llevan milenios reinando sobre los vivos y los muertos, y entonces aparece un joven rey extranjero. No negocia, no amenaza, no sitia tus murallas, simplemente llega, y tú le abres las puertas, le entregas el tesoro, le cedes el trono. ¿Cómo es posible que algo así ocurriera? ¿Qué clase de poder invisible poseía ese hombre para conquistar una civilización milenaria sin derramar ni una gota de sangre egipcia? ¿Fue su genio militar lo que lo hizo invencible, o fue algo mucho más profundo, mucho más antiguo, mucho más poderoso que cualquier ejército jamás reunido? La respuesta está enterrada bajo las arenas del desierto, y hoy vamos a desenterrarla. Bienvenidos a Imperio de los Faraones, el lugar donde la arena del desierto guarda los secretos más profundos de la humanidad, y donde cada piedra de las pirámides tiene una historia que aún espera ser contada. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a este canal y a dejarnos tu comentario al final del video. Tus palabras nos ayudan a entender qué temas te apasionan más, qué misterios quieres explorar y hacia dónde debe avanzar esta comunidad de exploradores del pasado. Tu opinión importa más de lo que imaginas. Que los dioses del antiguo Nilo guíen tu mirada. Que comience el viaje. Hoy vamos a responder algunas de las preguntas más fascinantes que rodean a Alejandro Magno y su conquista de Egipto. ¿Cómo logró entrar al país sin combate, cuando ningún otro conquistador lo había conseguido con tanta facilidad? ¿Qué ocurrió en el oráculo de Amón, en el oasis de Siwa, y por qué ese momento lo cambió todo para siempre? ¿Por qué los propios egipcios lo llamaron hijo de un dios y lo coronaron como faraón legítimo? ¿Cómo usó Alejandro la religión como el arma más poderosa de toda su campaña? Y finalmente, ¿qué legado dejó a Egipto y por qué esa herencia sobrevivió a todos los imperios que vinieron después? Capítulo 1. El reino que esperaba ser liberado. Hay momentos en la historia en que una civilización entera está tan cansada de sus cadenas que cuando aparece alguien capaz de romperlas, no solo le permite entrar, lo acoge con los brazos abiertos. Para entender por qué Egipto no resistió a Alejandro en el año 332 antes de nuestra era, hay que entender primero lo que había sufrido durante casi 2 siglos antes de su llegada. El imperio persa dominaba Egipto desde hacía generaciones. Sus sátrapas, es decir, sus gobernadores designados por el rey persa, controlaban el territorio con mano dura, imponían impuestos asfixiantes. Y lo que más hirió el alma de los egipcios fue algo que ninguna espada ni ningún tributo podía comparar. Despreciaban abiertamente sus tradiciones religiosas. Los templos fueron ignorados. Los sacerdotes fueron humillados. Los dioses sagrados, ridiculizados ante los ojos de un pueblo que había construido su identidad entera sobre la base de la fe y del orden divino. El toro sagrado Apis, encarnación viviente del dios Ptah, era venerado con devoción absoluta por el pueblo egipcio. Apis no era simplemente un animal, era un dios hecho carne. Era la presencia visible de lo sagrado en el mundo de los mortales. Su existencia garantizaba el equilibrio entre el cielo y la tierra, entre los vivos y los muertos, entre el caos y el orden. Los persas no solo ignoraron ese culto. Según las fuentes antiguas, llegaron a burlarse de él. Para un egipcio de aquel tiempo, eso no era una ofensa política, era una blasfemia que clamaba venganza divina. Era la prueba definitiva de que los persas eran intrusos en una tierra que nunca les pertenecería de verdad. Y entonces llegó Alejandro, y lo primero que hizo al pisar suelo egipcio fue rendir honores al toro Apis, no como un gesto diplomático calculado en frío, sino con todas las formas del ritual, con las vestiduras correctas, con las ofrendas correctas, con la actitud correcta. El mensaje fue inmediato, poderoso e irresistible. Este hombre respeta lo que los persas despreciaron. Este hombre entiende quiénes somos. Este hombre no viene a dominar nuestra alma sino a honrarla. Y con ese gesto aparentemente simple, Alejandro ganó en un día lo que ningún ejército persa había podido ganar en 2 siglos, la confianza del pueblo del Nilo. Pero hay algo más que debemos comprender para entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Egipto no era solo un territorio conquistado. Era la nación más antigua del mundo civilizado,
una civilización con más de 3000 años de historia ininterrumpida, con una identidad tan profunda y tan arraigada que había sobrevivido a invasiones, catástrofes naturales y el colapso de imperios enteros. Para esa nación, la idea de que un rey extranjero pudiera ser al mismo tiempo un faraón legítimo no era algo natural ni automático. Requería algo extraordinario. Requería un acto de reconocimiento divino, y Alejandro lo sabía perfectamente. Capítulo 2. La rendición que nadie esperaba. ¿Qué hace un gobernador cuando el ejército más poderoso del mundo conocido se acerca a tus fronteras y tú sabes que no tienes fuerzas para detenerlo? El sátrapa persa Masases se encontraba exactamente en esa situación en el otoño del año 332 antes de nuestra era. Su predecesor, Sabaces, había llevado consigo casi todas las tropas de combate hacia Siria para reforzar al rey Darío III en su enfrentamiento con el joven macedonio. Sabaces murió en la batalla de Isos. Y Darío, el gran rey de Persia, el hombre que se creía el soberano del mundo, había huido en su carro de guerra dejando atrás a su familia, su tesoro y su dignidad. Masases lo comprendió con una claridad dolorosa. No había ejército. No había refuerzos. No había esperanza de socorro desde el centro de un imperio que comenzaba a desmoronarse como una pirámide de arena bajo la lluvia. Pero había algo más que pesaba sobre su decisión, algo que iba más allá del frío cálculo militar. Masases sabía que si iniciaba una resistencia, los propios egipcios no lo seguirían. El pueblo llano, los sacerdotes, la élite local, todos veían en Alejandro a un libertador, no a un invasor. Combatir desde adentro de esa realidad era una misión condenada desde el principio. Entonces tomó la decisión más inteligente que podía tomar un hombre en su posición. Envió emisarios. Abrió las puertas de Pelusio, la gran fortaleza que protegía la entrada oriental de Egipto. Entregó Menfis, la antigua capital sagrada donde residía el corazón espiritual del país, y puso en manos de Alejandro 800 talentos de plata, junto con todo el tesoro real y los bienes del Estado. Sin una sola batalla, sin una sola víctima en suelo egipcio, sin el estruendo de las armas, ni el llanto de los vencidos. Alejandro, por su parte, demostró una inteligencia política que iba mucho más allá de su ya legendario genio militar. No trató a Masases como a un enemigo vencido y humillado. No lo encadenó, ni lo exhibió como trofeo de guerra. Lo incorporó a la administración del nuevo Egipto. Le dio un lugar, un rol, una razón para ser leal al nuevo orden. Era una señal clara y deliberada de que este conquistador no venía a destruir, venía a construir algo nuevo sobre los cimientos de lo que ya existía. Y esa actitud, esa capacidad para ver más allá de la victoria inmediata hacia el horizonte más largo de la consolidación del poder, fue precisamente lo que lo convirtió en uno de los gobernantes más influyentes de toda la historia humana. Vale la pena detenerse un momento y reflexionar sobre la extraordinaria rareza de lo que estaba ocurriendo. En el mundo antiguo, las conquistas se realizaban con fuego y sangre. Las ciudades que resistían eran destruidas, los vencidos eran esclavizados, los templos de los dioses enemigos eran profanados o arrasados. Era la norma, era la lógica implacable de la guerra. Y sin embargo, aquí estaba Alejandro Magno, el hombre que había aplastado a la mayor potencia militar del mundo conocido, comportándose de una manera radicalmente diferente, respetando los templos, honrando a los sacerdotes, incorporando a los gobernadores vencidos en lugar de destruirlos. ¿Era esto compasión? ¿Era estrategia? ¿O era algo más complejo? Una visión del poder que trascendía las categorías simples de amigo y enemigo, vencedor y vencido. Capítulo 3. La coronación en Menfis. Una cosa es entrar a un país. Otra cosa, completamente distinta, es convertirse en su rey legítimo. Y en Egipto, esa distinción era absoluta e inapelable. Alejandro lo sabía. Y sabía también que en Egipto, el poder no venía solo de los ejércitos, ni de los tesoros, ni de las alianzas políticas. Venía de los dioses, venía de un reconocimiento que solo los sacerdotes podían otorgar, un reconocimiento que conectaba al gobernante con las fuerzas cósmicas que mantenían al universo en equilibrio y al Nilo fluyendo cada año para fertilizar las tierras del delta. En Menfis, en el gran templo de Ptah, Alejandro fue oficialmente coronado como faraón. No como gobernador, no como conquistador, no como representante de una potencia extranjera, como faraón.
Como el señor de las dos tierras, el rey del Alto y el Bajo Egipto, el sucesor de una línea de soberanos que se remontaba más de 3000 años atrás hasta los tiempos míticos de los primeros reyes, recibió la doble corona, el pskent, que unía la corona blanca del sur con la corona roja del norte, símbolo de la unidad sagrada de todo el territorio egipcio, y adoptó los títulos sagrados de los faraones: elegido de Ra, amado de Amón, señor de la victoria, hijo del sol. Para el pueblo egipcio, esto no era teatro político ni propaganda vacía. Era un acto de naturaleza profundamente sagrada, un acto que restauraba el orden cósmico que los persas habían perturbado. El equilibrio divino, lo que los egipcios llamaban Ma'at, la armonía fundamental del universo, quedaba restaurado. Egipto volvía a tener un faraón de verdad, ungido por los dioses, legitimado por los sacerdotes, investido con la autoridad que solo podía venir del cielo. Y Alejandro no se limitó al ritual de la coronación. Fue más lejos, mucho más lejos de lo que cualquier conquistador anterior había ido. Ordenó financiar con fondos de su propio tesoro la restauración de templos que los persas habían dañado o abandonado durante décadas de gobierno negligente. Su nombre comenzó a aparecer grabado en los muros de las antiguas santuarías, junto a imágenes de los dioses, en los cartuchos jeroglíficos reservados exclusivamente a los soberanos divinos. Era, en todos los sentidos posibles, uno de ellos. Si este relato te está resultando tan fascinante como a nosotros, te pedimos que dejes tu comentario ahora mismo. ¿Crees que Alejandro realmente sentía devoción hacia los dioses egipcios, o todo era una estrategia perfectamente calculada? ¿Era fe o era política? Tu teoría nos importa, y queremos leerla en los comentarios. Capítulo 4. El viaje al fin del mundo. El oráculo de Siwa. Pero nada de lo ocurrido hasta entonces podía compararse con lo que Alejandro estaba a punto de hacer. Una decisión que desconcertó a sus generales, que inquietó a sus consejeros, que muchos de sus hombres no comprendieron en ese momento, aunque con el paso de los siglos quedó claro que fue, quizás, el acto más audaz y más calculado de toda su campaña egipcia. Dejó atrás Memphis, dejó atrás el Nilo, y se adentró en el desierto de Libia, hacia un lugar que los propios beduinos consideraban al límite del mundo conocido, el oasis de Siwa. El camino era peligroso en todos los sentidos imaginables. El sol abrasaba sin piedad durante el día, y el frío del desierto cortaba como un cuchillo durante la noche. Las provisiones de agua eran inciertas. Las tormentas de arena podían borrar cualquier rastro de sendero en cuestión de minutos, dejando a un ejército entero perdido en una inmensidad de dunas sin fin. Varios de sus hombres dudaron, murmuraron entre sí. Pero Alejandro no vaciló ni un instante. ¿Por qué arriesgó todo esto? ¿Por qué el hombre que había derrotado al imperio persa, que había conquistado Egipto sin disparar una flecha, que tenía el mundo a sus pies, se internaba en lo más profundo del desierto en busca de un oráculo? Porque en Siwa se encontraba el oráculo del dios Amón, el más sagrado y temido de todos los oráculos del mundo antiguo, un lugar de poder tan antiguo que los propios griegos lo veneraban como la morada de Zeus. Y Alejandro necesitaba una respuesta que ningún general, ningún filósofo y ningún sacerdote podía darle en ningún otro lugar del mundo. Según las crónicas antiguas, durante el trayecto ocurrieron señales extraordinarias que sus hombres interpretaron como intervención divina. Lluvias repentinas que saciaron su sed en pleno desierto, en un lugar donde la lluvia no había caído en años. Guías misteriosos, ya fueran cuervos que volaban ante ellos marcando el camino, o serpientes sagradas que emergieron de la arena para señalar la dirección correcta, que los condujo a través de la inmensidad polvorienta, cuando todo parecía perdido. Los hombres que sobrevivieron al viaje hablaron de esas señales durante el resto de sus vidas, no como metáforas ni como exageraciones, como hechos reales que habían presenciado con sus propios ojos. Cuando llegó al templo de Amón en el corazón del oasis, el sacerdote más anciano salió a recibirlo ante las puertas, y lo saludó con palabras que resonarían a través de los siglos. «Bienvenido, hijo mío, así te llama el Dios». Alejandro entró solo a la cámara interior del templo. Ninguno de sus generales lo acompañó, ninguno de sus guardias estuvo presente. Nadie más escuchó lo que se dijo allí dentro, en la oscuridad perfumada de incienso, ante la estatua del dios de cabeza de carnero, que miraba hacia la eternidad. Cuando salió,
Afirmó haber recibido la respuesta que buscaba. No reveló el contenido de esa respuesta a nadie. Prometió contar los detalles a su madre Olimpia en persona, en un encuentro que nunca llegó a producirse porque la muerte lo encontró antes. Y el secreto de Siwa viajó con él a la eternidad, sellado para siempre en el silencio de la cámara del oráculo. Lo que sí se sabe con certeza es lo que ese momento significó para el mundo. En la tradición egipcia, el faraón no era simplemente un gobernante humano investido de autoridad política. Era la encarnación viviente de la divinidad en la tierra. Y para ser un faraón verdadero, para que su poder fuera considerado legítimo y sagrado por todos los egipcios, debía ser hijo de Amón, el dios supremo, el padre de todos los dioses y de todos los reyes. Con la proclamación del oráculo, Alejandro ya no era simplemente un conquistador extranjero de tierras lejanas. Era el hijo del dios. Era el rey elegido por el cielo mismo para gobernar sobre la tierra. Y para los griegos, esto también tenía un peso inmenso e inmediato. Los griegos identificaban a Amón con Zeus, el padre de todos los dioses del Olimpo, el señor del rayo y del trueno. Ser hijo de Amón significaba ser hijo de Zeus, significaba pertenecer a la estirpe de los héroes divinos como Heracles y Aquiles y Perseo, los semidioses que Alejandro había tomado como modelos desde su infancia. Alejandro acababa de convertirse en algo que ningún ser humano podía ignorar, en ningún rincón de su vasto y creciente imperio. Existe una pregunta que los historiadores han debatido durante siglos. ¿Hubo una malinterpretación en ese momento inicial? El anciano sacerdote, quizás nervioso ante la presencia del conquistador más poderoso del mundo, cometió un error al pronunciar en griego imperfecto la palabra paidion, que significa hijo mío, comentando canalerado y selemodo analerado, cuando intentaba decir paidios, que simplemente significa joven. Fue un accidente lingüístico, una confusión de sonidos en una lengua que el sacerdote no dominaba perfectamente, lo que desencadenó uno de los momentos más influyentes de toda la historia antigua. Nadie lo sabe con certeza, y esa incertidumbre hace el misterio aún más fascinante. Capítulo 5. Alejandría, la ciudad que cambió el mundo. Antes de partir de Egipto para continuar su campaña imparable contra el corazón del imperio persa, Alejandro tomó una última decisión que demostraría ser, con el beneficio de la perspectiva histórica, quizás la más duradera y transformadora de toda su vida. Personalmente eligió un punto específico en el delta occidental del Nilo, un lugar entre el mar Mediterráneo y el lago Mareotis que le pareció perfecto por sus condiciones naturales, protegido del viento, accesible desde el mar, rodeado de tierra fértil y con agua dulce abundante. Trazó con sus propios pies, caminando sobre la arena, el contorno de lo que sería una nueva ciudad. Marcó dónde irían las plazas, las murallas, los templos, los palacios, los muelles, y dio a esa ciudad su propio nombre, Alejandría. En apenas 50 años desde su fundación, Alejandría se convirtió en el puerto más grande y activo del mundo conocido, superando a Atenas, a Cartago, a Siracusa y a todas las grandes ciudades del Mediterráneo. Sus muelles conectaban directamente el Mediterráneo occidental con el Mar Rojo y el Océano Índico, haciendo de Egipto el puente inevitable entre Europa y Asia. Sus mercados rebosaban de grano, lino, vidrio, papiro, oro, especias y seda. Sus calles eran más anchas y más ordenadas que las de cualquier otra ciudad del mundo antiguo, diseñadas siguiendo un plan racional de cuadrícula que permitía la circulación fluida de personas y mercancías. El faro de Alejandría, construido alrededor del año 280 antes de nuestra era bajo la dirección del arquitecto Sóstrato de Cnido, alcanzó una altura que los contemporáneos calculaban en más de 100 metros. Era visible desde el mar a una distancia de casi 50 kilómetros. Por la noche, su fuego brillaba sobre las aguas oscuras del Mediterráneo como una estrella caída del cielo. Fue declarado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y durante siglos fue el edificio más alto construido por la mano humana. No era solo una estructura arquitectónica, era una declaración de poder, de visión y de eternidad. Pero la mayor maravilla de Alejandría no fue el faro, fue algo mucho más invisible y mucho más poderoso, fue la biblioteca. La Gran Biblioteca de Alejandría, el proyecto más ambicioso de preservación y acumulación del conocimiento humano que jamás se había concebido, llegó a albergar en sus mejores momentos más de 500.000 rollos de papiro,
copias de prácticamente todas las obras importantes escritas en griego, en egipcio, en hebreo, en persa, en indio y en decenas de otras lenguas del mundo conocido. Textos de filosofía, de matemáticas, de astronomía, de medicina, de historia, de poesía, de teatro, todo el saber acumulado por la humanidad hasta ese momento, reunido en un solo lugar. Y fue el museo, el primer centro científico financiado por un Estado en toda la historia de la humanidad, donde estudiosos de todo el mundo mediterráneo recibían salario, alimentos y alojamiento del Tesoro Real para dedicarse exclusivamente a la investigación y al conocimiento sin ninguna otra obligación que pensar y descubrir. Euclides desarrolló allí los fundamentos de la geometría que seguimos enseñando hoy en todas las escuelas del mundo. Eratóstenes calculó con una precisión asombrosa la circunferencia de la Tierra más de 1800 años antes de que los navegantes europeos pudieran confirmarlo empíricamente. Arquimedes visitó Alejandría y desarrolló allí parte de sus trabajos más importantes sobre matemáticas y física. Alejandro no solo conquistó un territorio, no solo derrotó a un ejército, fundó una civilización. Una civilización que, a diferencia de su propia vida, no tendría un final temprano y abrupto, sino que seguiría creciendo y expandiendo su influencia durante siglos, transmitiendo el conocimiento acumulado a Roma, a Bizancio, al mundo árabe y finalmente a la Europa del Renacimiento. Capítulo 6. Un legado que sobrevivió a todos los imperios. Muchos conquistadores han pasado por Egipto a lo largo de los milenios. Los hicsos llegaron desde el noreste y gobernaron durante siglos antes de ser expulsados. Los nubios del sur conquistaron el país y se convirtieron en faraones. Los asirios lo invadieron y lo sometieron brevemente a su dominio. Los persas lo controlaron durante casi 2 siglos. Los romanos lo absorbieron en su vasto imperio. Los árabes lo transformaron radicalmente, y sin embargo, de todos esos conquistadores, pocos han dejado una huella tan profunda como Alejandro Magno. Y casi ninguno ha dejado una huella tan duradera. ¿Por qué su legado sobrevivió mientras otros se desvanecieron en el polvo del desierto? La primera respuesta es la que ya hemos explorado. Alejandro no llegó como invasor, llegó como liberador, y actuó en consecuencia de manera consistente y deliberada. Devolvió privilegios a los sacerdotes que los persas habían arrebatado. Respetó las tradiciones religiosas con una devoción que los egipcios reconocieron como genuina. No humilló al pueblo, no saqueó los templos. No trató la riqueza de Egipto como botín de guerra, sino como recurso de un nuevo estado que él mismo gobernaba. Eso creó una base de legitimidad tan sólida que los romanos, siglos después, seguirían intentando imitar ese modelo cuando visitaban su tumba en Alejandría para tocar su sarcófago y beber de la misma fuente de autoridad sagrada. La segunda razón es la durabilidad institucional del proyecto que dejó atrás. La dinastía tolemaica, fundada por Ptolomeo, uno de sus generales más cercanos y más inteligentes, gobernó Egipto durante 300 años usando exactamente el mismo modelo que Alejandro había establecido. Respeto a la religión local, fusión progresiva con la cultura egipcia y el uso del estatus de hijo de Amón como eje central de legitimidad dinástica. Los reyes tolemaicos aprendieron egipcio, un esfuerzo que los faraones anteriores de origen extranjero raramente habían hecho. Construyeron templos en el estilo tradicional egipcio. Se representaron a sí mismos en los muros de esos templos vistiendo las ropas rituales de los faraones y realizando los gestos sagrados de la tradición milenaria. La última de esa línea fue Cleopatra VII, la única soberana tolemaica que hablaba egipcio con fluidez y que encarnó de manera más completa que cualquier otro miembro de su dinastía la fusión entre la tradición griega y la egipcia. La tercera razón, y quizás la más poderosa de todas, es el conocimiento. El conocimiento acumulado en Alejandría no murió con el Imperio Macedonio, ni con el Imperio Romano, ni con ninguno de los imperios que siguieron. Pasó de Alejandría a Roma, de Roma a Bizancio, de Bizancio al mundo árabe, donde los grandes traductores y científicos del período islámico tomaron los textos griegos preservados en Alejandría y los mantuvieron vivos durante los siglos oscuros de Europa. Y desde el mundo árabe, de vuelta a Europa durante el Renacimiento, donde los fundamentos de la geometría, la astronomía, la medicina y la filosofía que se habían debatido en las salas del Museo Alejandrino
volvieron a florecer y a transformar el mundo moderno. Alejandro se marchó de Egipto apenas unos meses después de llegar. Nunca regresó. Murió en Babilonia, a más de 3.000 kilómetros de las pirámides, a los 32 años de edad, sin haber visto crecer la ciudad que había fundado, ni haberse reunido nunca con la madre, a quien prometió contar los secretos del oráculo de Siwa. Pero Alejandría creció, y el mundo cambió para siempre. Antes de llegar al final de este viaje, te pedimos una vez más que compartas tu reflexión en los comentarios. ¿Crees que Alejandro fue realmente un visionario que respetó profundamente la cultura egipcia y encontró en ella algo genuinamente sagrado? ¿O fue un estratega frío que usó la religión como herramienta de dominación con una precisión casi calculada? No hay respuesta incorrecta. Solo hay perspectivas que enriquecen la conversación y nos acercan un poco más a la verdad de ese momento extraordinario. Capítulo 7. El misterio que permanece. Hay una pregunta que los historiadores llevan siglos debatiendo, una pregunta que aparece en todos los libros sobre Alejandro y que quizás nunca tenga una respuesta definitiva y satisfactoria. ¿Realmente creyó Alejandro que era hijo de un dios? ¿O fue todo una representación magistralmente ejecutada, una mentira tan bien construida que acabó por convencer hasta a su propio autor? Las fuentes antiguas están profundamente divididas sobre este punto. Algunos cronistas, como el geógrafo e historiador Estrabón, sugirieron que el incidente en Siwa no fue más que una puesta en escena deliberada, una brillante manipulación política calculada para ganarse la devoción de los pueblos conquistados mediante el uso de su propio sistema de creencias. Una mentira conveniente para un rey ambicioso que entendía el poder de la fe mejor que ningún otro gobernante de su época. Según esta interpretación, Alejandro era ante todo un político genial que supo leer perfectamente el alma de cada pueblo que conquistó y hablarle en el lenguaje que ese pueblo podía entender. Pero otros testimonios, igualmente dignos de crédito, apuntan en una dirección completamente diferente. Quienes conocieron a Alejandro de cerca, quienes compartieron su mesa y sus campañas militares durante años, describían a un hombre que no solo toleraba ser llamado hijo de Zeus o de Amón, sino que lo exigía con una insistencia que iba más allá de lo que cualquier cálculo político podría justificar. Un hombre que sentía con toda la convicción de su alma que su destino estaba escrito por fuerzas que superaban la comprensión humana. Un hombre que actuaba en los momentos más decisivos de su vida, no con la frialdad del estratega, sino con la certeza absoluta del elegido. Quizás la verdad sea más compleja y más interesante que cualquiera de esas dos versiones simples. Quizás Alejandro encontró en la religión egipcia, y específicamente en el concepto del faraón como hijo de Amón, un espejo en el que su ambición sin límites podía verse reflejada con dignidad y sanción divina. Un marco conceptual que le permitía comprender y expresar algo que ya sentía antes de llegar a Siwa, que era diferente, que era extraordinario. Que sus victorias no podían explicarse solo por el entrenamiento militar y la táctica brillante, que había algo más, algo que lo distinguía de todos los demás hombres que habían existido y que existirían. Y en ese espejo, el joven rey macedonio se convirtió en algo más grande que un conquistador, se convirtió en una leyenda. Sinarmírico Ocientales se convirtió en algo más grande, se convirtió en algo más grande que un conquistador. Se convirtió en una leyenda. Labírico Ocientales se convirtió en una leyenda. 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 Se convirtió en algo más grande que un conquistador. Se convirtió en algo más grande. Se convirtió en algo más grande que un conquistador. Se convirtió en una leyenda. Se convirtió en una leyenda. Se convirtió en una leyenda. Se convirtió en una leyenda para Corre. Una leyenda que Egipto abrazó con los brazos abiertos, que custodió con celo durante siglos, que transmitió a través del tiempo como uno de sus tesoros más preciados. Una leyenda que los faraones tolemaicos perpetuaron porque les resultaba políticamente conveniente, pero también porque contenía una verdad que ellos mismos podían sentir. Que Alejandro había sido genuinamente diferente de todos los conquistadores que habían llegado antes. Que los romanos peregrinaban hasta su tumba en Alejandría para tocarlo no solo por cálculo político, sino porque necesitaban estar cerca de algo que se sentía sagrado. Y que nosotros, 2300 años después de su muerte, seguimos intentando comprender quién fue realmente ese hombre extraordinario y qué fue lo que lo hizo posible. Capítulo 8. La Esfinge y el espejo del tiempo.
Las arenas de Egipto han visto el paso de innumerables ejércitos, civilizaciones y dioses, han visto el ascenso y la caída de imperios que en su momento parecían tan eternos e inamovibles como las pirámides mismas. Han visto a faraones que se creían inmortales convertirse en polvo. Han visto lenguas enteras morir y ser olvidadas. Han visto ciudades que se creyeron eternas desaparecer bajo la arena sin dejar más rastro que una mancha oscura en el suelo que solo los arqueólogos modernos pueden reconocer. Alejandro Magno llegó a Egipto sin declarar la guerra, entró sin combate, salió sin dejar destrucción. Y lo que construyó en los pocos meses que pasó en tierra egipcia resultó ser más duradero que cualquier conquista puramente militar de la historia antigua, más duradero que las victorias de los faraones guerreros. Más duradero que las campañas de los grandes imperios que vendrían después, porque lo que construyó no fue solo una ciudad, ni una biblioteca, ni un sistema de gobierno. Construyó una forma de entender el poder que reconocía la primacía de la cultura y de la fe sobre la fuerza bruta de las armas. Eso nos dice algo profundo, no solo sobre Alejandro, no solo sobre Egipto, sobre la naturaleza misma del poder duradero. Sobre el hecho de que los imperios construidos sobre el miedo se desmoronan cuando desaparece el miedo, pero los imperios construidos sobre el respeto y el reconocimiento genuino de la identidad de los pueblos pueden sobrevivir durante siglos en la forma de instituciones, de conocimiento, de ciudades, de tradiciones que siguen viviendo mucho después de que el conquistador original haya sido olvidado por todos excepto por los historiadores. La esfinge sigue mirando al horizonte con su paciencia de piedra, la misma paciencia que tenía cuando Alejandro pasó junto a ella en el año 332 antes de nuestra era. Sigue guardando memorias que ningún texto ha logrado capturar por completo. Sigue custodiando secretos que quizás nunca serán revelados del todo. Y tal vez entre esas memorias hay una imagen de un joven rey extranjero arrodillándose ante el toro Apis, ofrendando su humildad a los dioses de una tierra que no era la suya y ganando con ese gesto lo que ninguna espada hubiera podido conquistar jamás. La lealtad de un pueblo que había sobrevivido todo y que sabía reconocer, cuando lo veía, a alguien que merecía su respeto. Porque al final, esa es la verdad más profunda que nos deja la historia de Alejandro en Egipto. No fue el ejército lo que conquistó el país más antiguo del mundo. No fueron los 800 talentos de Masases, ni la coronación en el templo de Ptah, ni siquiera las palabras del oráculo de Siwa. Fue el gesto de arrodillarse ante lo sagrado de otro pueblo. El gesto de reconocer que lo que no comprendes puede ser igualmente válido y poderoso que lo que sí comprendes. El gesto de elegir el respeto sobre la humillación, la continuidad sobre la destrucción, el futuro largo sobre la victoria corta. Alejandro entendió algo que muchos gobernantes con más años y más experiencia que él nunca llegaron a comprender, que la forma más sólida de poder es aquella que no necesita de la fuerza para mantenerse en pie. Que la legitimidad más duradera es la que viene no de la conquista, sino del reconocimiento. Y que un pueblo que se siente respetado en lo más profundo de su identidad puede convertirse en el aliado más leal que ningún rey pueda desear. Déjanos saber en los comentarios qué crees tú que movía realmente a Alejandro. La fe, el poder, la gloria, el miedo a la muerte, el amor a su madre, la devoción a sus héroes míticos, o algo que todavía no tenemos palabras para nombrar. Cada teoría es bienvenida en esta comunidad. Cada perspectiva enriquece la conversación. Y recuerda suscribirte ahora a Imperio de los Faraones para que no te pierdas los próximos misterios que estamos preparando para ti, porque las sombras del pasado siempre guardan algo más. Siempre hay otra cámara sellada esperando ser abierta. Siempre hay otra pregunta que el desierto aún no ha respondido. Hasta nuestro próximo encuentro entre las arenas eternas del misterio.